Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Cuidando tu Salud con Clínica Santa Fe. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, al doctor Giovanni Villegas, especialista en ortopedia y traumatología de Clínica Santa Fe. Bienvenido, doctor, a este espacio. Muchas gracias por el recibimiento. Y para mí también es muy importante acudir ahorita a este podcast. Así es, muchas gracias por compartir con nosotros, por tomarse el tiempo para estar acá. Queremos iniciar este podcast conociéndolo un poco de manera personal. Si nos puede contar qué le motivó a especializarse en ortopedia y traumatología y qué fue lo que hizo darse cuenta de que esa era su vocación. Claro que sí, la verdad que esto es una historia de parte de mi vida, realmente. Desde el momento que yo decidí estudiar medicina general, primeramente, generalmente siempre uno llega esperando saber en qué te quieres especializar. Sin embargo, siempre que preguntaban todas las personas, la mayoría de personas siempre están claras del camino, de la rama que quieren seguir de la medicina. Sin embargo, en cambio yo no lo respondía eso desde un inicio porque en ese momento todavía no lo tenía claro. Sin embargo, posterior a los 5 años de la especialidad, uno sale ya a su año de internado, que se puede hacer en cualquier hospital aquí a nivel de Nicaragua. Al estar en el año de internado, el médico pasa por todas las especialidades de 2 meses, en 2 meses, en 2 meses, tanto en medicina interna, ginecobstetricia, ortopedia y traumatología e incluso cirugía general. Entonces, en ese momento, yo miré que ninguna de las especialidades me llenaba como tal para lo que yo buscaba en mi vida. Sin embargo, cuando yo pasé por ortopedia y traumatología, es como que di el clic, como que me gustó demasiado. Quería aprender a operar las personas que tenían lesiones severas en sus miembros, así como también arreglar deformidades. Wow, sin duda todo tiene una historia y qué bonito pues poder conocer esta parte de qué le motivó a elegir esta especialidad como su vocación o qué le ayudó a encontrarla, mejor dicho. También nos gustaría conocer cuáles son los padecimientos más comunes que usted atiende en consulta. Bueno, algo que hay que especificar es que la especialidad tiene 2 nombres, a como se escucha en ortopedia y traumatología. En traumatología, primeramente, nosotros miramos todos los pacientes que tienen contusiones, esguinces y fracturas. Y en la parte ortopédica, nosotros vemos las personas que tienen deformidades estructurales, así como los niños cuando nacen con deformidades congénitas y las personas que van haciendo posteriormente artrosis de rodillas, cadera, columna, hombros, codos, cualquier tipo de articulación. Entonces, dentro de mi especialidad, generalmente a mí los pacientes que nosotros más vemos en una emergencia son los pacientes que vienen con traumas. Generalmente eso es lo que vemos en la emergencia y dentro de la consulta externa también hay un número de pacientes que vienen tanto por traumas, por fracturas generalmente, así como también personas ya de la tercera edad que normalmente lo que más se encuentra en número son los pacientes que tienen, como se dice coloquialmente, desgaste de rodilla. Excelente. Doctor, ¿qué avances tecnológicos han mejorado o han permitido la mejora del tratamiento y el diagnóstico en el área de la ortopedia y la traumatología? Claro que sí. En relación a esto, pues nosotros sabemos y a lo largo de nuestra trayectoria como médicos que en ortopedia es un poco más simple que en muchas de las especialidades. Incluso hay muchas de las patologías que nosotros podemos resolver con solo el hecho de tener una buena clínica y de por lo menos contar como mínimo con radiografías. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos patologías más severas,
patologías como las patologías deportivas, por ejemplo, cuando hay lesiones de meniscos, cuando hay rupturas de ligamentos cruzados. Generalmente nosotros ahí sí vamos a necesitar la ayuda de resonancias magnéticas, así como también en las personas que tienen tumoraciones óseas, que también es otra de las partes que vemos en nuestra especialidad. Contamos también con tomografía axiales computarizada, que es muy importante en la actualidad e indispensable para el estudio de estos pacientes. Excelente. Doctor, ¿cuándo es necesaria realmente una cirugía ortopédica? Bueno, ahí, creo que para poder responder esa pregunta debemos de comprender, como dije anteriormente y recapitulando, tenemos que variar. ¿Por qué? Es importante una cirugía ortopédica cuando un paciente tiene artrosis severa, ya sea en cualquiera de las articulaciones. Hoy en día incluso ya existen cirugías protésicas para casi todas las articulaciones del cuerpo. Así como también en el caso de la traumatología, generalmente en la actualidad casi todos los procesos por fracturas se deben operar. Claro que esto va a variar dependiendo de la edad del paciente, del sitio anatómico el cual tuvo cualquier tipo de fractura y del desplazamiento de esta misma, para poder nosotros decir qué tipo de traumas se van a operar y qué tipo de traumas se pueden manejar inmovilizados. Pero se debe de concluir que las personas comprendan que en la actualidad, para poder entrar a la vida cotidiana precozmente, es necesaria la cirugía ortopédica, y actualmente, como realizamos aquí en Clínica Santa Fe, la gran mayoría de cirugías ortopédicas se hacen mínimamente invasivas, lo cual hace que el paciente pueda desempeñarse en su vida cotidiana y laboral precozmente. Sin duda es súper interesante este tema, y la ortopedia y la traumatología es un campo bastante amplio de estudiar. Una de las preguntas que nos dejaron en las redes sociales es ¿qué tan importante es una buena postura para la salud de la columna y de las articulaciones, doctor? Ok. Entre las consultas que nosotros recibimos a diario, tanto en emergencia, así como también los pacientes programados en consulta externa, generalmente en los pacientes adultos nosotros vemos que en los distintos tipos de trabajo generalmente se viene presentando con dolores en la columna. Para ellos esto es sumamente importante, ya que con solo el hecho de nosotros mantener una mala postura al sentarnos, y eso repetirlo por largos años, va a venir presentando demasiadas afecciones en la columna, en los discos intervertebrales, y esto siempre va a repercutir sobre otra parte del cuerpo, ya que tenemos que tomar en cuenta que nuestra columna se encarga de estructuralmente para nuestro cuerpo, así como también de hacer protección a la médula espinal, que viene siendo nuestro sistema nervioso central. O sea que cuando nosotros tenemos un daño en la columna, siempre se va a causar un síntoma o un signo hacia otra parte del cuerpo, por el hecho de que desde ahí se distribuye todo el sistema nervioso periférico. Entonces es indispensable que la persona tenga una buena postura en su trabajo, e incluso hay que tomar en cuenta también que gran parte de la población rural se dedica a trabajo físico, trabajo de carga. O sea que siempre vamos a tener a unas personas más afectadas que otras por sus hábitos de vida o sus hábitos laborales. Tomando en cuenta todo lo que acaba de mencionar, doctor, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al automedicarse o tratar sus lesiones desde casa? Ok, relacionando esta pregunta con nuestro país, con la situación que se vive en nuestro país en realidad, y que por lo menos un 80% de la población, teniendo bastante población en el área rural,
generalmente todavía existen ciertos pensamientos ancestrales que, con mucho respeto, claro, hablando sobre ese tipo de pensamiento, hay cosas que ayudan mucho a la población y no se le pueden negar. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la mayoría de personas, cuando tiene tipos de fracturas, aún siendo severas, aún teniendo una deformidad total, teniendo una movilidad anormal de la extremidad que se lesionó en ese momento, acuden siempre a la masoterapia. Y es algo que se debe inculcar en el paciente, que el primer manejo por lesiones de este tipo siempre deben acudir a una valoración ortopédica. ¿Por qué? Porque lastimosamente, cuando nosotros tenemos lesiones como fracturas, al realizar una masoterapia, no inmovilizar ese miembro, lo que se puede causar son complicaciones ya severas. Por ejemplo, una de las complicaciones son los síndromes compartimentales causados por tanto la lesión que se hizo el paciente por la fractura y el edema o la inflamación que se causa al hacerle masoterapia a esa extremidad. Y cuando ya se llega a esta complicación, la acción tiene que ser rapidísima, si no puede terminar en algo peor, incluso hasta en una amputación del miembro. Okay. ¿Cuál es el proceso de recuperación ideal, doctor, después de una lesión ortopédica? Ok. Dentro de la pregunta que me estaba haciendo, cabe mencionar que siempre aquí hay dos manejos. El primero, el manejo ortopédico, para que la zona anatómica lesionada se logre recuperar, ya sea una fractura, ya sea una lesión ligamentaria, ya sea una tendinitis. Sin embargo, hay algo con lo que nosotros debemos ir siempre muy unidos, que es el seguimiento por fisiatría y los fisioterapeutas. Esto es importantísimo para que el paciente se pueda recuperar por completo, porque con la cirugía ortopédica o con el manejo ortopédico, al realizar una inmovilización o si es necesaria una cirugía, ahí solo tenemos el 50% hecho del tratamiento del paciente. El otro 50% requiere mucho de la buena actitud del paciente, cumplir con su ejercicio, cumplir con sus citas con fisioterapia y hacerlo de forma correcta para lograr reinsertarse a la población laboral lo más rápido posible y quedar sin ninguna secuela. Ok, excelente. Bueno, como mencioné anteriormente, sin duda esta especialidad es muy amplia y hay muchísimo conocimiento detrás de esta especialidad, y sin duda para nosotros, para mí en lo personal, pues he aprendido mucho en esta entrevista, y yo sé que para el público también ha sido de muchísimo aprendizaje este capítulo. Para ir cerrando un poco, doctor, me gustaría que nos mencione cuáles son las recomendaciones para la población en general para evitar lesiones ortopédicas en casa, en el trabajo o en nuestra vida diaria rutinaria. Ok, creo que ahí siempre tenemos que tomar en cuenta el hecho de mantener una buena postura, el hecho de evitar muchas prácticas innecesarias, como por ejemplo las personas que se movilizan en motocicleta. Es muy importante que siempre cuenten con todos sus equipos de protección, por lo cual aquí en Nicaragua nosotros tenemos una alta demanda de nuestra especialidad por todos los accidentes provocados en este tipo de vehículos. Entonces siempre hay que tener demasiado cuidado en este tipo de acciones para que nosotros no tengamos ninguna secuela posteriormente que nos vaya a afectar en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida laboral. Y tomando en cuenta que la afección no solo va a ser para nosotros mismos, sino que también para nuestra familia. Así es, doctor, sin duda agradecerle por compartir con nosotros este espacio el día de hoy.
Ha sido de muchísimo aprendizaje para todos nosotros y siempre agradecida por estar acá. Gracias porque sabemos que ha tenido un día ajetreado y sin embargo se tomó el tiempo de compartir con nosotros el día de hoy y esperamos tenerlo por acá pronto nuevamente. Ok, muchas gracias. Nos vemos.